Estudiantes de décimo, buenos días. Con este video voy a hacer una pequeña introducción a cuáles son las funciones que cumple el presidente de la República de acuerdo a la Constitución Política y pues, que también sirve de explicación para la actividad que van a tener que desarrollar ustedes esta semana como trabajo independiente. Lo primero importante es que las funciones del presidente nosotros la encontramos en el artículo 189 de la Constitución Política. En ese artículo, la Constitución nos trae un listado bastante extenso sobre cuáles serían las funciones, es decir, qué se supone son las responsabilidades y obligaciones del presidente. Y trae en ese listado al menos 28 de ellas. El problema es que cuando uno mira ese listado, en el orden en el que está, uno se da cuenta que está desorganizado, es decir, tiene mucho desorden y no es muy fácil uno solamente a partir de la lectura de ese listado, pues darse como una idea general de realmente qué es lo que hace el presidente. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, pues también hay que decir que el mismo artículo, en el primer párrafo, ya nos va diciendo: corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Fíjense cómo la Constitución define al presidente desde tres conceptos, tres denominaciones: jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. A esos tres que trajo la Constitución habría que agregarle uno que no puso directamente, pero que varios teóricos y mismo la Corte Constitucional ha dicho que también corresponde a la gran función del presidente, que es como comandante de las fuerzas militares. Es decir, si yo quisiera definir cuál es la responsabilidad del presidente, pues yo podría precisamente señalar estos cuatro grandes conceptos: jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante de fuerzas militares. Y a partir de ahí, pues yo voy explicando todo. De eso es precisamente lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en este video. Primero, ¿a qué se refiere la Constitución que el presidente es jefe de Estado? Lo que se refiere es que el presidente es el encargado de representar al país, de representar a Colombia a nivel internacional. Es decir, el presidente como jefe de Estado es encargado de la política exterior, de las relaciones internacionales que se rigen bajo un concepto muy importante que es el de la diplomacia. Es decir, la posibilidad de llegar a un diálogo, una especie de acuerdo, de resolver los conflictos que se tengan con países extranjeros o vecinos por medio de la diplomacia, es decir, por medio del diálogo. Como jefe de gobierno, lo que nos quiere decir es que el presidente es el principal encargado de la política interna. ¿Qué significa la política interna? Pues significa precisamente la política que tiene que hacer al interior del país, o sea, la política, los asuntos propios de Colombia. En otras palabras, como jefe de gobierno, y el mismo nombre lo dice, es precisamente encargarse del gobierno, o sea, de gobernar a los colombianos. La tercera gran función que tiene el presidente como suprema autoridad administrativa, pilas con eso, porque aquí hay mucha confusión. Ojo, no se van a confundir. Muchos se confunden y creen con esa palabra administrativa, creen que la administración en materia política lo que significa es el manejo de la economía, del dinero
y eso es falso. El manejo de la economía hace parte como jefe de gobierno porque precisamente son asuntos internos del país. Cuando se dice que el presidente es suprema autoridad administrativa, en realidad se refiere a dos grandes funciones que tiene el presidente. Una, que el presidente es el encargado de organizar algo que se llama administración pública. ¿Y por qué se dice que administrar organización pública? Porque el presidente, vamos a ver, se le da la facultad de nombrar, de crear, de suprimir, es decir, eliminar o fusionar entidades del gobierno nacional, que ya las vimos en clase virtual, como son ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos. Quiere decir eso, como suprema autoridad administrativa, siempre que vean que el presidente nombra a una persona en el cargo, la destituye, lo echa o simplemente decide crear nuevas entidades, lo hace como suprema autoridad administrativa. Y la segunda gran función del presidente en esta parte es la posibilidad que tiene el presidente de crear unos tipos de reglamentos especiales, reglas, que se llaman decretos. Entonces cumple esas dos grandes funciones en calidad de suprema autoridad administrativa. La cuarta, pues ya el presidente, aunque la Constitución, digamos, no lo dice en ese primer párrafo, pero sí de tenerlo en cuenta, y es que el presidente en Colombia es el comandante de las fuerzas militares, el primero a cargo. Es decir, todas las fuerzas militares, desde ministro de Defensa, generales, etcétera, están bajo el mando del presidente. En ese sentido, el presidente pues tiene facultad de liderar, de ordenar ataques militares, etcétera. Muchachos, para el trabajo que les estoy pidiendo esta semana, lo que deben hacer es completar la siguiente tabla. En esa tabla, en este lado, les pongo las funciones presidenciales que aparecen precisamente en el artículo 189 y ustedes al costado pues deben ubicar el tipo de función que cumplen en esa actividad específica. Es decir, si lo hacen como jefe de Estado, gobierno, suprema autoridad administrativa o comandante de fuerzas militares. Voy a hacer el ejemplo con cada uno de los cuatro. Entonces, en el primero, nombrar y separar libremente a los ministros de despacho y a los directores de departamentos administrativos. Fijémonos acá arriba. Fíjense que esta función lo que nos está diciendo es que el presidente tiene la libertad de decidir quiénes van a ser ministros y quiénes van a ser los directores de los departamentos administrativos. ¿Cumple esa función a nivel internacional? No. ¿Lo hace y tiene algo que ver con las fuerzas militares, con el ejército? No, porque nos hablan de ministros y departamentos administrativos, pero fijémonos en la función de suprema autoridad administrativa, encargado de nombrar, crear, suprimir, fusionar entidades del gobierno nacional como ministerios. Es decir, esta función la cumple en calidad de suprema autoridad administrativa. Miremos el segundo. Dirigir las relaciones internacionales, nombrar agentes diplomáticos, consulares, recibir a los agentes respectivos, celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. De entrada nos están diciendo, función del presidente, dirigir relaciones internacionales, es decir, ¿cuál de las cuatro corresponde al aspecto internacional? Pues precisamente como jefe de Estado. Entonces lo mismo, pongo acá al lado, jefe de Estado. 3.
Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante, supremo de las Fuerzas Armadas, ya no lo está diciendo él mismo, es decir, en calidad de comandante de las fuerzas militares. Ya explico este cuarto. Sancionar las leyes. ¿Qué significa sancionar las leyes? Y lo vamos a ver posterior cuando veamos rama legislativa. Sancionar una ley significa firmar. Todas las leyes del país, claro, son aprobadas, son discutidas por el Congreso, pero el presidente tiene la obligación de firmarlas. Te preguntémonos, cuando el presidente cumple esa función, esa obligación de firmar las leyes que aprueba el Congreso, ¿en qué calidad lo hace? ¿Como jefe de Estado? No. No, porque estamos hablando de leyes a nivel interno, es decir, no son internacionales. Suprema Autoridad Administrativa, firmar una ley no tiene nada que ver con nombrar o crear un nuevo cargo y tampoco los crea, porque pilas. Presidente tiene sí la facultad de crear algunos reglamentos, pero acá no nos está diciendo que el presidente ha creado la ley, sino simplemente que las está firmando. Entonces no es Suprema Autoridad Administrativa. Comandante de Fuerzas Militares no tiene absolutamente nada que ver con el ejército. Por descarte, lo que nos queda es jefe de gobierno. Y con jefatura de gobierno, esa es la clave, muchachos. Porque de todas las funciones, la más general, muchas veces la más difícil de identificar, es precisamente jefe de gobierno. Porque fíjese que nos dicen asuntos internos. Pero es que a nivel interno un país pueden ser temas de economía, de salud, de educación, etcétera. Entonces, la clave siempre para identificar jefe de gobierno es descarte, como hicimos acá con la sanción de las leyes. Si esta función no corresponde a una jefatura de Estado, no corresponde a una suprema autoridad administrativa y no corresponde al cargo de comandante de fuerzas militares, por descarte siempre va a ser jefe de gobierno. O sea, jefe de gobierno va a hacer todas esas funciones generales que no cumple el presidente en las otras tres, porque es que las otras tres son más específicas. Jefe de Estado es únicamente para asuntos internacionales, Suprema Autoridad Administrativa es únicamente para el tema de cargos y de reglamentos, y fuerzas militares, pues obviamente el mismo nombre lo dice, únicamente para el ejército. Así yo identifico jefe de gobierno. Muchachos, entonces lo que deben hacer es completar la tabla de la misma manera en que yo puse el ejemplo y como fui explicando en este video. Cualquier duda, pregunta que tengan, recuerden hacerla por mensajería de Sistema 1, ¿listo? Si tienen alguna duda durante la semana mientras van realizando el trabajo.